A Cristo porque estamos contentos en esta tarde y vamos a analizar un mensaje que Dios puso en mi corazón y que yo le dije la semana pasada que lo tenía para la semana pasada. Pero resulta que el sábado yo sentí que no era el mensaje para la semana pasada y entonces presenté el que les presenté el pasado. Pero ahora sí presentamos el mensaje que tenía, que les dije que hoy se los presentaba. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué vemos en la pantalla? ¿A cuánto nos gusta una casa como esa? Amén. Amén. Es una casa preciosa. Hoy vamos a hablar de una casa. Es el tema que tenemos para el día de hoy. Tenemos una casa. Yo quiero que analicemos. Vamos a analizar lo que dice la Biblia y creo que Dios nos va a mostrar, enseñar cosas que nos van a beneficiar. Y yo pido a Dios en esta tarde que tanto las personas que nos ven por las redes sociales como usted que está presencial aquí, Dios nos dé una palabra que cuando salgamos por esa puerta nos cambie el rumbo. Si estamos en un rumbo equivocado, que nos cambie al rumbo correcto, que es a la presencia del Señor. Así que arriba en la pantalla tenemos una casa muy bonita, preciosa, pero ahora la vemos dividida. Esa casa está dividida en dos pedazos. Entonces, aquí queremos nosotros analizar sobre nuestro tema para el día de hoy, que le pusimos por nombre casa dividida. Es una pregunta. ¿Acaso se puede dividir una casa? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Ayer yo estuve aquí en la ciudad de Genford hablando con un amigo y resulta de que hablamos acerca de las casas, porque dijo que su hermana tiene niños cuidando, ¿cómo le llaman? Daycare, cuidado de niños. Y dividió la casa en varios pedazos para hacer ese trabajo. Otras personas, él me dijo, yo mi casa yo tengo un inquilino. Alguien le está rentando parte de su casa y claro que tiene que haber una división. Es normal. Pero hoy nos vamos a meter a algo donde está en el Evangelio de Marcos, según Marcos capítulo 3, aquí se lo pongo arriba en la pantalla para que no se preocupe. Fíjese lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Marcos capítulo 3, 24. Dice, si un reino, habla de un reino, porque nos estamos refiriendo a una casa, amén. Pero Jesús lo amplificó en tres partes esta palabra. Y de aquí nació en mi corazón hablarles, reflexionar sobre una casa dividida. Bueno, ¿de qué se trata esa división? Ya que sí se pueden dividir las casas. Tenemos una casa grande y rentamos una parte y hacemos la otra casa y en otra parte hacemos un garage y forma la parte, pero hacemos divisiones, ¿ok? Pero vamos a ver qué es lo que nos puede reflejar el texto sagrado. Es lo que me interesa a mí, que Dios nos muestre una palabra. Lo primero que dice, si un reino es una nación. Jesús dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado cuando Él vino a la tierra. Tenemos el reino de los cielos. Así que está hablando Jesús de cosas importantes. Abra su corazón y absórbalo como una esponja. ¿Ok? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Es decir, no dura. Se destruye. No permanece quiere decir que por cualquier cosa puede derrumbarse. Amén. Pero luego Jesús ilustra otra cosa. Y si una casa está dividida, y de aquí fue mi tema, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces, una casa dividida según la Biblia no puede permanecer, ni un reino tampoco. Eso está interesante. Amén. Entonces, la tercera cosa que dice Jesús, y si Satanás se metió al reino de las tinieblas, ¡wow! Y si Satanás se levanta contra él mismo y se divide su organización, no puede permanecer tampoco. Fíjese, sino que ha llegado su fin. Entonces, la pregunta, ¿una casa dividida? Miren lo que está pasando. Una casa dividida en el sentido espiritual, según el corazón de la Biblia, no funciona, no sirve. Y vamos a ver la Biblia, qué es lo que nos puede enseñar.
¿Qué quiso enseñar nuestro Señor Jesús cuando habló estas palabras? Yo he dicho, lo aprendí de mi mentor, mi profesor de la universidad, el doctor Raúl Saldívar. Yo aprendí que me dijo y nos enseñó: tienes que saber cuando la Biblia dice lo que no dice. Y tienes que saber interpretar cuando sí dice lo que no está diciendo. ¡Wow! Esto está hablando de una casa. ¿Pero qué quiere decir esa casa? Que no permanece, porque está dividida. Pero sin embargo se pueden dividir los edificios, las casas se pueden dividir. Eso está interesante. Entonces vamos a adentrarnos en la palabra del Señor. ¿Cómo se puede construir una casa, un edificio, una escuela, un templo? ¿Cómo se puede? Pues de diferentes maneras, con madera, con ladrillos, con paja, con adobe, con muchas cosas. ¿Pero para qué son? Para una funcionalidad, un gobierno, unas oficinas, etcétera, etcétera, un hogar, una familia. O sea que una casa implica muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo quiero introducirme con ustedes. Pero a la casa que nos vamos a referir hoy, este día, es la casa más importante que cualquier otra casa. Esta casa va a ser única. ¿Y dónde vamos a continuar con nuestro mensaje? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, dice: si mi pueblo, ¿está el pueblo de Dios aquí? Amén. Entonces, si yo repito, usted grite amén, ¿sale? Si mi pueblo, ok, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, todo eso hay que hacerlo. ¿Para qué? Entonces, cuando su pueblo hace esto, entonces yo iré desde los cielos. ¿Y qué hace? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. ¿Y qué sigue diciendo el 15? Ahora, cuando haces esto, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos. ¿A qué? A la oración, es decir, a hablar con Dios. Aquí estamos hablando de una casa que hay movimiento. No es un edificio hecho de manos, no es un edificio de ladrillos. Aquí es algo más bello. Ahora estarán mis ojos abiertos. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de pasajes que dice: yo no iré, no te miraré, me esconderé de ti porque estás haciendo las cosas mal. Lea Isaías capítulo 1 del 13 al 18 para que se entere lo que está diciendo el libro de Isaías. Aunque multipliques la oración, aunque te rasques, aunque ayunes, aunque dobles la oración, no oiré. Pero el 18 dice, el 17 dice: venid a cuentas, dice Jehová, pongámonos a cuentas. ¿Qué está diciendo aquí? Si mi pueblo se humilla. Hay que ponernos a cuentas. Esta es la casa de la que estamos hablando. Entonces Isaías 1:17 dice, entonces, ¿por qué? Porque dice: ten misericordia del huérfano, de la viuda, y esto porque tus manos están sucias y no te escucho. Pero cuando te corrijas eso, entonces venid a mí. ¿Y qué sigue diciendo el 18? Y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a quedar como blanca lana. Cuando mi pueblo se humilla y llora y pum, pum, pum. Esa es la casa que nos estamos refiriendo. Ahora estarán abiertos mis ojos ahí y atentos mis oídos. ¿Para qué? Para escuchar en la oración lo que tú necesitas. Porque para Dios no hay nada imposible. Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces, qué importante la oración, qué importante tener esa casa de la que nos estamos refiriendo hoy. Entonces, ¿qué problema hay con una casa dividida de esa calidad cuando está dividida? Y eso lo vamos a ver. El 16. Porque ahora he elegido y santificado, ¿qué? Esta casa. Esa casa no está dividida. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. ¿Para qué? Para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Cuando tú edificas la casa y no la divides, entonces los ojos del Señor estarán sobre tus problemas, sobre tus necesidades, y Él va a escuchar y te va a contestar. ¿Ve la importancia de una casa dividida?
Porque la casa que nos estamos refiriendo no es la de ladrillos. Amén. Sigue diciendo Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Usted cree que es fácil con sabiduría organizar nuestro hogar, nuestra familia, los padres, los hijos, los abuelos y eso, edificar esa casa en el camino del Señor? Necesitas mucha sabiduría para hablarles del amor de Cristo, para presentar un evangelio puro, para presentar la palabra como es la palabra. Porque con sabiduría se edificará la casa, no con cualquier cosa. Por eso se usan los planos de un arquitecto, de un profesional. Eso es sabiduría. No cualquiera puede hacer una casa. Se necesita sabiduría para hacer una casa. ¿Y luego qué? Prudencia. Prudente. No hacer las cosas que no se deben hacer. Hacer lo que se debe hacer. Y solamente hay una manera de hacer las cosas correctamente. Nada más. Porque si no, tendremos fracasos. Salmos 1:27 dice, este es el punto. Si Jehová no edificare, ¿qué? La casa. En vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en tu hogar, si Dios no está en tus planes, en tu casa, en vano te estás desgastando y nada va a pasar. ¿Por qué? Porque la casa se construye con sabiduría. Amén. Y con prudencia. Amén. Estoy emocionado, Yo no sé usted que nos ve por ahí y acá también, pero qué hermosa es la palabra del Señor. Y yo siempre pido, Señor, que una palabra tuya caiga en el corazón de mi hermano, de mi hermana. Porque esa palabra me cambia la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted recibe una llamada en la mañana de alguien y dice, hermanito, en el nombre de Cristo te quiero dar algo que siento que es de Dios, y te amarga la vida con una mala noticia. Pero puede ser que te llama y te da una buena noticia de alegría, que Cristo vive, que Cristo te ama, y eso te levanta el ánimo aunque esté caído. Entonces, una palabra nos cambia la vida. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Si Jehová no edifica esa casa, y es inútil que te esfuerces. Así que hay reglas, y ya las vimos en Crónicas. Amén. ¿Qué uso puede tener una casa? ¿Qué uso se le puede dar? Una casa de oración, debe ser de oración, ¿sí o no? Una casa de ayuno, una casa de fe, donde creemos que las cosas que están pasando y que están mal van a convertirse en bien. Se necesita la fe, una casa que tenga fe, unidad a la familia, que Jehová la edifique y se hace con sabiduría y con prudencia, no como me salga. También una casa de instrucción, debe haber enseñanza, educación, formación. Una casa de gloria, donde se derrame el Espíritu Santo, de alabanza, de gloria. Una casa de orden. ¿Por qué cuando alguien nos dice, te voy a ir a visitar, hermano? No, espérate, mejor mañana, porque tengo la casa hoy, la tengo un cochinero. Así está la casa siempre, hombre. Pero cuando te van a visitar, te pules, ¿verdad, mija, mi amor? Es que está mi esposa aquí conmigo. ¿Nos va a visitar alguien? Mija, órale, ahora sí, a atender la cama. Pero si no nos visita nadie, me levanto y la cobija que quede como quede, las almohadas que queden acá, porque no me visita nadie. Entonces es una casa desordenada. Aquí dice que también es una casa desordenada. Y por último, una casa de Dios. Amén. Pero ¿cómo Dios puede tener una casa? Bueno, Jesús dijo, he aquí que yo voy a preparar una casa para ustedes. ¿Sí o no? Amén. Para que donde yo estoy, y Él estaba aquí, pero Él es omnipresente. Donde yo estoy, vosotros estén también allá. Amén. Entonces, es una casa de Dios. Amén. Esa casa no es construida con material, con fierro, con ladrillos. Esa casa es construida con el arquitecto perfecto.
Amén. donde vamos a estar por toda la eternidad. Denle palmas al Señor. Eso es nuestro trabajo, presentar esto. ¿Qué significado tiene, por ejemplo, una casa de Dios? Vimos que es una casa de Dios, pero ¿qué significado le podemos encontrar un poquito nomás para que usted se desempalme? Primera epístola a los Corintios por el apóstol Pablo. Hace una pregunta después de muchas cosas. Usted lee el capítulo 6, pero llegamos al 19 y dice, ¿o ignoráis? Esa es la pregunta que hace. ¿Que vuestro cuerpo es qué? Templo. ¿Qué es esto que tenemos ahí? Un templo, un edificio. La iglesia somos nosotros. Este es el templo. Sí, pero aquí en el sentido de la casa de Dios, esto que ve usted aquí es una casa. ¿Quién habita en esa casa? ¿Qué dice allí? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Quién vive dentro del Hijo de Dios, de los hijos de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el cuerpo? El templo, la casa. ¡Qué bonito! ¡Wow! Esto me emociona. Si usted viera las semanas que me llevo tratando y encontrando una palabra que me cambie, vengo emocionado que se lleguen las 2 de la tarde para empezar a lanzarla, hermano. Y que usted se vaya contento, feliz, bendecido. Es mi trabajo. Amén. ¡Wow! Dicen, ¿ignoran ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en quién? En ustedes, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, mi cuerpo no es mío. Este templo del Espíritu Santo no me pertenece, porque es la casa ¿de quién? De Dios Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto! ¡Qué chulada!, ¿verdad? Seguimos viendo una casa y vamos a irnos al libro de Josué, capítulo 24 y versículo 15, dice de la siguiente manera. Josué llega después de la muerte de su líder Moisés y llega a cierto lugar y empieza a tener problemas con el pueblo que no quiere seguir a Dios. Y hay una serie de acontecimientos en el capítulo 24 de Josué. Pero en el 15 es lo que yo traigo para usted. Y Josué dice esto al pueblo, a los hebreos. Y si mal os parece servir a Jehová, porque se estaban quejando. Y si mal les parece servir a Jehová, dice, escogeos a quien sirvan. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, wow, así les fue. Cuando estuvieron al otro lado del río, o sea que Josué ya los había cruzado. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Y qué termina diciendo Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿De qué iba a servir las paredes? Tal vez Josué en ese momento, él va de camino. ¿Usted cree que tiene una casa construida si va de camino de viaje 40 años caminando? ¿Usted cree que tenía un edificio bonito con ventanas y aire acondicionado y todo? No. Llevaban mantas, lonas, pieles y yeso para hacer campañas y habitar y dormir y descansar, pero caminando desde Egipto hasta la tierra prometida. Así que, ¿cuál casa? Pero este hombre está diciendo, pero yo y mi casa. ¿A qué se está refiriendo Josué? Entonces yo tengo que entender a la casa que se está refiriendo Josué. La casa es la familia. Amén. Es la familia. La familia de Dios. Esa es la casa. Y esa casa de Dios no puede dividirse. Porque si se divide, ¿qué pasa? Desaparece. No permanece. No permanece. Entonces, qué triste sería que los hogares que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra casa esté dividida. La respuesta es, el peligro es que si no se repara eso, ¿cómo se edifica? Con sabiduría. ¿Y cómo? Y con prudencia. Amén. Porque si Dios no lo edifica, en vano lo vas a hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Doblar rodillas y no perder la fe
y seguir adelante y ver las cosas difíciles que van a ser posibles y fáciles. Así que Josué no tiene casa construida de edificio, pero Josué lleva una familia. Así que yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una casa unida. ¿Qué les parece lo que estamos viendo? Pablo y Silas se encuentran presos en cierto lugar y resulta porque habían quitado las ganancias. Si usted conoce la historia allí del libro de los Hechos capítulo 16, estúdielo, está bien precioso. Pero nos vamos a ir al 30, ahorita se lo pongo en la pantalla. Entonces Pablo y Silas están presos, ¿verdad? Los encarcelaron, les pusieron cadenas en los pies, los metieron hasta lo más profundo para que no se fueran y les pusieron a un velador, a un vigilante, a un soldado, a que los cuidara. Pero, ¿qué hacían Pablo y Silas en la madrugada y en la noche? Dice la Biblia, amén hermana Irma, cantaban himnos a Dios y lloraban y cantaban himnos encadenados, cantaban himnos en la prisión, en el calabozo, y los presos demás oían esos cantos. Y ellos dos cantaban, alababan y glorificaban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Y de pronto se sacude la tierra. Cuando tú haces eso, se sacude la tierra. Y tu casa se construye. Se sacude la tierra. Entonces ellos alababan en esas circunstancias. ¿Usted cree que estaba cómodo el lugar con aire acondicionado? Lodo, encadenados. Pero se sacudió la tierra porque el Rey de Reyes escuchó esa alabanza, ese ruego, y las cadenas se rompieron. Libres, porque Jesucristo nos hizo libres. Libres. El carcelero, cuando se da cuenta y ve que todo está suelto, no hay cadenas, de pronto se quiere quitar la vida. Eso nos dice el libro de los Hechos. Se quiere quitar la vida porque piensa que los presos desaparecieron y dice, me van a matar el gobierno. De pronto Pablo y Silas le dicen, hey, no te hagas daño. No te hagas daño. ¿Escuchaste los cantitos que teníamos ahí? Sí. Estaban bonitos esos coritos. Yo le alabo de corazón. Estaban preciosos. Ok, esto fue lo que pasó. Mira, aquí estamos, no te quites la vida. Viendo el milagro, entonces este vigilante dice en el versículo 30 que lo sacó. Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo a ellos, señores, les hizo una pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La casa estaba dividida de este hombre, pero aquí dijo, la voy a reparar. ¿Qué debo hacer, señores, para ser salvo? Y entonces en el 31 ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y eso es lo que te dice el Señor este día. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No las paredes, aunque el Señor las puede cuidar. Pero aquí estamos hablando de la familia, la casa, la familia, el hogar. Tremendo esto. Así que una casa dividida. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí, hay que permanecer. No, hoy sí, mañana no. Y yo en él, este lleva mucho fruto, hace cosas buenas. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada puedes hacer. Si Dios no edifica la casa, nada puedes hacer. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre, son palabras de nuestro Señor Jesús, y todo lo que pidieres al Padre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lucas 1:13 dice, porque nada hay imposible para Dios. Nosotros con sabiduría y prudencia podemos unir la casa. Amén. Podemos unir la casa. Así que aquí tenemos Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, un hombre sabio. ¿Cómo se pone una casa? Con sabiduría. Este es prudente, prudencia, sabiduría. Prudente, ¿qué es? Que edificó su casa
¿Sobre qué? Sobre la roca, no sobre la arena. Descendió lluvia, problemas. Vinieron ríos, problemas. Y soplaron vientos, problemas. Y golpearon contra aquella la casa, problemas. Y no cayó. Amén. No cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Dónde debo de fundar mi casa? ¿Cómo fundar mi casa? Juan, primera epístola de Juan 1:9. Este es el punto. Si usted todavía no recibe a Cristo en su corazón, y si por ahí a veces se nos olvidan las cosas. Si confesamos nuestros pecados, Él, el único que puede perdonar pecados, Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, número 1. Número 2, y limpiarnos. ¿De qué? De toda maldad. De toda maldad, no de un poquito. Así que nuestra casa debe estar fundada sobre la roca. Nuestra roca es nuestro amado y Señor Jesucristo. Amén. Dele palmas al Señor en esta tarde. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno con